Bien, Sí, doctora. bien. Esta nuestra tercera parte de nuestro temario se refiere netamente a los procesos de separación. Es por eso que hoy iniciamos el contenido del tercer parcial referido a lo que son, perdón, todos los procesos de separación. Y en esta oportunidad nos toca hablar de una pequeña introducción a lo que es la cromatografía, la ubicación dentro de lo que son los procesos de separación. Entonces, cuando hablamos de la cromatografía como un término nuevo, entre paréntesis, nosotros inmediatamente tenemos que asociar a un científico, a un botánico conocido con el nombre de Michael Sweet. Este botánico realizó numerosos estudios acerca de la fisiología vegetal y dentro de lo que corresponde a toda su investigación fue su gran logro, podríamos decir, es conseguir el desarrollo de la cromatografía. Es decir, este aspecto, diríamos, este nuevo descubrimiento abre, como se dice, las puertas para un posterior avance, un posterior descubrimiento de muchas áreas, no solamente relacionadas con la botánica, con la fisiología vegetal, los pigmentos vegetales, etcétera, sino también nos abre de una manera bastante amplia, rápida, a lo que son ya el estudio de productos naturales. Estamos refiriéndonos a hormonas, estamos refiriéndonos a carotenoides, otro tipo de compuestos que sin la ayuda o sin el descubrimiento y el perfeccionamiento de la cromatografía, difícilmente hubiésemos podido llegar hasta donde a este momento se ha conseguido. Entonces, es Michael Sweet haciendo un pequeño resumen de su trabajo, de su actividad dentro de lo que es la cromatografía. Vamos a decir que él, más o menos a partir de 1906, emplea por primera vez el término de cromatografía, donde cromo significa color y grafos significa escribir. En 1893 él se gradúa en el centro más activo de fisiología vegetal. Posteriormente en 1896 presenta su tesis doctoral sobre la investigación en fisiología celular. Transcurridos unos 5 años, en 1901, él da a conocer la composición física de la partícula de la clorofila. Es decir, con esto obtiene una tesis magistral. En 1903 sigue, diríamos, tal vez es la parte fundamental, la parte más memorable para la cromatografía, ya que presenta un trabajo sobre la nueva categoría de los fenómenos de absorción y sus aplicaciones dentro de lo que es el análisis bioquímico. Y a los 3 años, en 1906, formalizó el uso de la cromatografía ya en estudios científicos, aplicándola a la separación de los pigmentos naturales que se encontraban a nivel de las plantas. Estamos hablando de las clorofilas, estamos hablando de los carotenoides. ¿Cuál era su experiencia inicial con la que él logra realizar todos estos estudios, estas separaciones que las consigue? Es que emplea una columna de vidrio vertical que logra, esta columna obviamente tiene un diámetro, unos centímetros de diámetro, y logra empacarla con un material absorbente que es el carbonato de calcio. Entonces, una vez que tiene o cuenta con esta columna que está, diríamos, empacada, echa una mezcla de
pigmentos de hojas que previamente han sido molidas y pasadas. Sí, la escucho. ¿Quién quiere comentar algo? Yo, doctorito, en una consulta, ¿está en alguna otra diapositiva? Porque No, no, ahorita veo la diapositiva. estamos en la introducción recién. Ah, Estoy ya, va a disculpar, de doctor. hacer, Pensé que estaba en otra diapositiva. estamos haciendo una rememoración histórica nomás de todo el trabajo que ha sido tan importante del botánico Sweet, ¿no es cierto? Porque estamos describiendo de una manera bastante rápida, de una manera muy sencilla para que ustedes se ubiquen sobre lo que ha sido o cómo se inicia su experiencia. Entonces, esto es conocido para todos nosotros, ¿no es cierto? Entonces logra en esta columna de vidrio que él ha logrado empacar con carbonato de calcio. Vamos a ver que deja pasar una mezcla de vegetales y que en el interior de la columna empacada. Entonces vamos a ver que ha transcurrido un determinado tiempo, existe o aparece una coloración, diríamos, diferente, separándose así los distintos pigmentos naturales procedentes de las plantas. Es así de simple como inicia este estudio o este desarrollo, diríamos así, de la cromatografía. Posteriormente, ya a partir de 1947, es que un Nobel de Química como era Paul Carrer es el que le da todo el valor en un congreso de la UIPAC y menciona todo el aporte tan importante que se ha conseguido o se ha logrado a través de los estudios de Sweet, donde vamos a ver que los productos naturales, las hormonas, los carotenoides u otros componentes que han sido estudiados, que han sido rápidamente, su estudio así ha ido evolucionando rápidamente, no se hubiese podido alcanzar, no se hubiese podido llegar de esta manera tan veloz, si vale el término, si es que no existía ya previamente toda esa información, todo ese estudio realizado por el botánico Sweet. Entonces, a partir de eso, vemos la importancia que adquiere la cromatografía y nosotros entonces recién vamos viendo algunos aspectos importantes de la misma. Cuando nos referimos a la cromatografía, vemos que se la define como una técnica de separación de diferentes especies químicas que van a estar formando parte de una muestra. Entonces, como ustedes verán, la cromatografía nos permite separar a todos los componentes presentes en una muestra. Aparte de la cromatografía, también existen otras técnicas de separación que nosotros ya las hemos visto, las conocemos. Entonces, estas técnicas de separación podemos nombrarlas como la destilación, la precipitación, la centrifugación, la extracción y muchas otras más, pero vamos a ir viendo posteriormente cuáles son las características que presentan estas últimas y cuáles podríamos ver que sean las ventajas que nos ofrecen ya los estudios sobre y la aplicación de la cromatografía. ¿Cuáles van a ser los objetivos de la cromatografía? Los objetivos de la cromatografía van a ser tres. En primer lugar, separar a los componentes de una muestra, a los componentes presentes en una mezcla. En segundo lugar, la posibilidad de identificar, de encontrar la naturaleza de estos, de poder reconocerlos, si vale el término. Y finalmente, tenemos que tomar en cuenta también la cuantificación, es decir, la cantidad en la que estos pueden encontrarse. Ahora, la separación se la define como un procedimiento empleado para dejar al componente de interés fuera de la acción de otros componentes como
como serían sustancias que podrían ir a interferir en la determinación de aquel componente de interés, de aquel elemento que sea motivo de nuestro análisis. Ahora, ¿cuál es el fundamento del proceso cromatográfico? El proceso cromatográfico es la diferente distribución de los componentes de una mezcla entre dos fases diferentes, a las que se las va a denominar, por un lado, la fase móvil y por otro lado, la fase estacionaria. Entonces, cuando nosotros nos referimos al proceso cromatográfico en sí, vamos a ver que es muy importante ya tomar en cuenta los dos componentes, una fase móvil y una fase estacionaria. Cada una de estas fases va a desarrollar, va a desempeñar un papel específico en el proceso de la separación, como veremos más adelante. Dentro de los objetivos que presenta la separación de una manera bastante general, nosotros podemos mencionar que tenemos dos objetivos. Por un lado, la sensibilidad y por otro lado, conseguir la selectividad. Cuando nos referimos al primer término, cuando hablamos de la sensibilidad se presenta cuando la concentración del analito va a encontrarse o va a ser demasiado baja. ¿Qué quiere decir? Que se encuentra en el orden de las trazas, ¿sí? Unos pequeños vestigios, en otras palabras. Entonces, la determinación directa va a dar lugar a valores cuyas señales analíticas van a encontrarse por debajo de los límites de detección, es decir, están, diríamos, en proporción menor inclusive al límite más bajo de detección. Y entonces nosotros estamos en condiciones de aplicar una técnica de separación que nos pueda conducir a una etapa de preconcentración. Entonces, es uno de los objetivos muy importantes, el primero referido a la sensibilidad. Y cuando hablamos o nos referimos a la selectividad, estamos refiriéndonos a aquella situación cuando las muestras contienen especies que son muy semejantes, muy parecidas a las del analito, o que en un determinado momento podrían perturbar su medición, confundir. Entonces, es un ejemplo, a ver si me entienden, es el caso del efecto matriz, por ejemplo, que habíamos visto en las interferencias. Entonces, en estas situaciones se hace necesario el poder aislar al analito de interés para mejorar, para, diríamos, prever la selectividad de aquella especie que es motivo de nuestro análisis. Entonces, ahora, cuando hablamos de las separaciones y hablamos la división o el número de tipos de técnicas de separación, nosotros vamos a considerar dos grupos importantes. Las técnicas que son continuas, por un lado, y por otro lado vamos a tener a las técnicas discontinuas. Cuando nosotros hablamos de las técnicas continuas, tenemos que referirnos inmediatamente a aquellos procesos que implican la detección o la determinación de las especies que están involucradas de una manera continua, para luego poder ser separadas. Ahora, dentro de estas técnicas vamos a encontrar dos grupos, unas que van a ser las técnicas cromatográficas, que es motivo de nuestro estudio, y aquellas que son no cromatográficas. Y cuando nos referimos a las técnicas discontinuas,
Igualmente se tratan de procesos que no llevan en sí misma la detección o la determinación de las especies separadas. ¿Qué quiere decir esto? La medida de la señal analítica se la realiza en una forma o de una manera discontinua respecto a la separación, mientras que en el primer caso es un proceso que va a implicar la detección, la determinación de una manera continua, de una manera que no llega a cortarse, que no llega a separarse. Entonces, a partir de estos dos tipos de técnicas de separación, nosotros tenemos la siguiente clasificación. Por un lado, vamos a considerar a las técnicas continuas y por otro lado, vamos a contar con las técnicas discontinuas. En primer lugar, si hablamos o nos referimos a las técnicas continuas, existen dos grupos. En primer lugar, aquellas que van a ser cromatográficas y las otras que van a ser no cromatográficas. Cuando hablamos de las técnicas cromatográficas, vamos a referirnos a tres tipos de cromatografías. La cromatografía de gases, la cromatografía de líquidos y la cromatografía de fluidos supercríticos. Dentro de lo que es la cromatografía de gases, nosotros vamos a tomar en cuenta dos tipos de cromatografías de gases. La cromatografía de gases, gas líquida, que es la más frecuente, la más conocida, la más aplicada, y la cromatografía de gas sólido, que efectivamente por su principio se nos hace necesario el poder referirnos a ellas. Bien, luego vamos a tener a la cromatografía de líquidos. Dentro de lo que es la cromatografía de líquidos, vamos a considerar a dos, a la cromatografía plana y a la cromatografía en columna. Dentro de lo que es la cromatografía plana, vamos a considerar a dos tipos, la cromatografía en papel y la cromatografía en capa fina, que no es rara o no es desconocida para ustedes. Y cuando hablamos y nos referimos a la cromatografía líquida en columna, o perdón, cuando nos referimos a la cromatografía líquida en columna, por un lado vamos a considerar necesariamente a la cromatografía líquida clásica, a la tradicional, y por otro lado a la cromatografía líquida donde se aplica una presión determinada, llegando a constituir o conocerse como el HPLC. Y el HPLC sabemos que a su vez va a tomar en cuenta a lo que es la absorción, a lo que es el reparto, el cambio iónico, la exclusión y la afinidad. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros hablamos de la fase móvil, por ejemplo, en la cromatografía líquida? Como su nombre dice, va a ser pues un líquido. Y si hablamos de la fase estacionaria, estamos hablando de algún tipo de sólido que oportunamente iremos a describir, iremos a ver sus características y las variedades que pueden presentarse. Y finalmente tenemos a la cromatografía que va a ser de fluidos supercríticos. La cromatografía de fluidos supercríticos se va a caracterizar porque esta vamos a tener o va a considerarse dentro de lo que es su fase móvil, un fluido en estado supercrítico. Y de igual manera, su fase sólida será una sustancia química o también podrá tratarse de alguna otra fase que tenga algunas características que puedan, diríamos, corresponder a este tipo de separación o con los elementos o las condiciones en las que se debe trabajar. Y si nosotros nos referimos a aquellas técnicas continuas, pero que no son
cromatográficas, tenemos que referirnos a la electroforesis capilar. La electroforesis capilar, entonces, constituye un método de separación efectivamente continuo, que a través del cual igualmente nosotros vamos a encontrar, vamos a tomar en cuenta las características que pueda tener ya hablando de cada una de sus especificaciones dentro de lo que es el método en sí y la aplicación que puedan tener. Y nos referimos ahora a lo que es las técnicas discontinuas. Y dentro de lo que son las técnicas discontinuas tenemos, por un lado, la destilación y la volatilización, luego tenemos la extracción líquido-líquido, luego tenemos aquellas que toman en cuenta el cambio iónico, tenemos que mencionar a la precipitación, al enmascaramiento y tomar en cuenta, ojo, a la electroforesis, pero en este caso convencional, no como aquella que habíamos mencionado o la habíamos clasificado como una técnica continua, que cuando ya vayamos a describirla en sus particularidades como técnica, como método, vamos a, diríamos, reafirmar la clasificación en la que se encuentran o podemos verlas en este momento. Bien, entonces vamos a hablar de las técnicas discontinuas y en una primera instancia nos referimos a la destilación y volatilización. Estas están basadas en la formación, obviamente, de una fase gaseosa, siendo la volatilización referida a la separación a partir de una muestra sólida, mientras que la destilación cuando se trata de una muestra líquida. En ambos casos, entonces, la destilación cuando estamos frente a una muestra líquida y tomamos en cuenta a la volatilización cuando nos referimos a un proceso de separación a partir de una muestra sólida. Se fundamentan ambas en la diferencia de volatilidad que puedan tener los componentes que están formando la muestra. Cuando nos referimos, en el segundo caso, a la extracción líquido-líquido, existe una transferencia de un soluto de una fase líquida a otra, siendo habitualmente uno de ellos necesariamente va a poder ser acuoso y la otra podrá ser de tipo orgánico, ambas inmiscibles. Esa es también su característica. En el cambio iónico vamos a conseguir un equilibrio heterogéneo que se va a caracterizar porque va a estar involucrada una interfase que va a ser sólido-líquido. Estando en esta última fase, la especie iónica que deseamos separar. Es decir, las fuerzas presentes en este momento van a ser fuerzas electrostáticas y la fase sólida es o actúa, podríamos decir, como un intercambiador de iones. Por eso el nombre de cambio iónico. Si nos referimos ahora a la técnica discontinua de la precipitación, tenemos que definirla o tenemos que describirla como una separación en que las dos fases, que van a ser sólido-líquida, una de las cuales se forma directamente en el lugar y las fuerzas puestas en juego van a ser fundamentalmente de tipo químico. Si nos referimos al caso, por ejemplo, del enmascaramiento, esta va a ser una forma de separación de, un ejemplo, por decirles, los iones metálicos, que consiste en la formación selectiva de complejos tomando en cuenta un ligando orgánico y su posterior extracción a través o empleando un solvente o un disolvente orgánico. Y si hablamos de la electroforesis convencional,
de una manera totalmente simple, de una manera sencilla, vamos a referirnos a que se trata de una técnica de separación en que las sustancias a analizar se van a separar en función de su diferente movilidad porque se encuentran bajo la acción de un campo eléctrico. Los elementos a estudiar se van a mover en un medio líquido que sirve como un medio conductor para la corriente eléctrica. Así, de esa manera totalmente simple es que se va a llevar a cabo en este caso de la electroforesis convencional la separación. Bien, entonces también podemos hablar que las cromatografías pueden clasificarse de acuerdo a la naturaleza de la fase móvil, que es la más frecuente y es la que nosotros hemos empleado para tomar en cuenta cada grupo de los distintos métodos cromatográficos de separación. Y a partir de esto nosotros tenemos por un lado a la cromatografía de gases, luego tenemos a la cromatografía de líquidos y luego tenemos a la cromatografía de fluidos supercríticos. ¿Qué caracteriza? ¿Por qué se llama cromatografía de gases? Porque acá la fase móvil va a ser un gas. Esa es la particularidad. Mientras que su fase estacionaria puede ser sólida o puede ser líquida. Por eso nosotros mencionábamos anteriormente en nuestra clasificación y decíamos cromatografía gaseosa sólida, cromatografía gaseosa líquida. Si nosotros pasamos al segundo grupo y decimos la cromatografía de líquidos, ¿qué caracteriza? Su fase móvil necesariamente va a ser un líquido y la estacionaria podrá ser un sólido, podrá ser un líquido o también podrá ser una fase enlazada. Entonces, de cualquier forma, en la cromatografía líquida, nosotros tenemos que pensar de que la fase móvil va a ser o consideramos a un líquido. Pasamos al tercer grupo, aquella que va a ser la cromatografía de fluidos supercríticos. En este tipo de cromatografía, la fase móvil va a ser un fluido en su estado supercrítico. Y la fase estacionaria puede ser un sólido o puede ser una sustancia orgánica que pueda estar enlazada a la superficie del sólido. Bien, estos son los distintos grupos, cómo los ubicamos, cómo los caracterizamos a los distintos tipos de separación, métodos de separación, y se hace necesario tomar en cuenta a un cromatograma, que cuando nosotros definimos al cromatograma, tenemos que referirnos y decir que es una imagen que muestra la evolución en función del tiempo de un parámetro que depende de la concentración del soluto a la salida de la columna. El gráfico que se obtiene gracias a la presencia del detector situado a la salida de la columna. Tal vez en estas circunstancias, esta definición de cromatograma nos resulta un poco, no compleja, pero no comprensible rápidamente. Cuando hablamos del cromatograma, nosotros tenemos que decir, como su nombre dice, es una representación gráfica o es el registro que se obtiene en una técnica cromatográfica que muestra cómo se van a ir separando los componentes de una mezcla en función del tiempo o el volumen de elusión. Acá tenemos un ejemplo del cromatograma y dentro de lo que es el cromatograma nosotros encontramos una serie de elementos. Entonces, y aplicaciones. Si nosotros hablamos de una aplicación cualitativa,
vamos a decir que el tiempo de retención se mantiene constante bajo condiciones cromatográficas idénticas. Se pueden identificar así compuestos, puede identificarse a través de la complejidad de la muestra, la posición del pico. Y si hablamos desde una aplicación cuantitativa, el área va a ser proporcional a la cantidad de la muestra inyectada y es usada para el cálculo de la concentración. Es decir, nos estamos refiriendo al área del pico. También nosotros tenemos que mencionar que este espectrograma se utiliza, se usa para evaluar la eficiencia en la separación y en la performance de la columna. A ver, en otras palabras, cuando nosotros nos referimos al cromatograma, su aplicación, tenemos que decir que cada pico va a corresponder a un componente diferente que estaba presente en la muestra, que estaba presente en la mezcla. Ahora, esa posición del pico, cómo se ubica el pico, nos permite la identificación del compuesto, es decir, de qué compuesto se trata, simplemente. Y finalmente, cuando nos referimos al área o a la altura del pico, está relacionado con la concentración del analito presente en esa mezcla, presente en esa muestra. Entonces, esa es la importancia del cromatograma, ¿no? Primero, los elementos que presentan y de acuerdo a la gráfica, de acuerdo a la ubicación que tenga, nosotros podremos tener información acerca de cada uno de los componentes de esa muestra. Tendremos también que la posibilidad de poder reconocer o identificar a un determinado compuesto y también podemos tomar en cuenta el aspecto de la cuantificación o el cálculo de la concentración del analito presente en esta. Por eso decíamos en un inicio, cuando nosotros definíamos la cromatografía, decíamos que por un lado vamos a poder separar, perfecto, vamos a poder identificar también y como última característica, como último objetivo, y vamos a poder cuantificar, ¿sí? Bien, luego diríamos, en esta parte de los nuevos temas que vamos a ir viendo, aparecen un sinnúmero de términos que no son muy frecuentes para nosotros y que yo se los he puesto, diríamos, dentro lo que es una especie de glosario. En primer lugar, tenemos el término de la eficiencia, que se refiere a la capacidad de elusión con una mínima dispersión del analito. Luego tenemos el plato teórico. El plato teórico es una etapa ideal de transferencia, que nosotros además podemos referirnos al plato teórico como aquella porción del lecho cromatográfico en la que se alcanza el equilibrio de distribución completa entre la fase móvil y la fase estacionaria. Este plato teórico, en otras palabras, vamos a decir, en este plato teórico vamos a tomar en cuenta dos fases de una sustancia, su fase líquida y su fase de vapor, que van a alcanzar el equilibrio. Entonces, vamos a decir que es una medida de eficiencia de la columna. En otras palabras, la calidad de una separación cromatográfica está en función de dos parámetros muy importantes. Por un lado, la eficacia que pueda tener la columna para la separación y por otro lado, la resolución. Pasamos luego igual el número de platos teóricos, que va a indicar la eficiencia de la columna. Luego tenemos el término
absorbente, que se refiere a la fase estacionaria dentro de lo que es la cromatografía de reparto y de absorción. Tenemos el término de absorción, que es una retención de una especie química en los sitios activos de la superficie de un sólido, quedando limitado el fenómeno a la superficie que separa las fases interfacial. Esta retención superficial podrá ser física o también podrá ser química. Luego tenemos otro término, la elusión. Es el proceso de extraer un soluto de la fase estacionaria. El eluyente es la fase móvil una vez que se extrae de la columna. El disolvente, o también conocido como revelador, vamos a ver que se llama así a cualquier tipo de fase móvil. Tenemos luego una fase móvil, que es un fluido que puede ser líquido, que puede ser gas o también tratarse de un fluido supercrítico que se usa como un portador de la mezcla y que se hace pasar a través de la columna cromatográfica y de la fase estacionaria. Y la fase estacionaria va a ser aquel material que permanece dentro de la columna cromatográfica durante la cromatografía y que retiene a algún componente de la muestra. Posee una gran área superficial y puede ser un sólido, puede ser un líquido dispuesto sobre un sólido que va a actuar como soporte. Bien, entonces, como podemos ver, esos son los términos más corrientes que aparentemente son nuevos para nosotros y que a partir de acá vamos a verlos con mayor frecuencia en la descripción, en el desarrollo de cada uno de los distintos tipos de cromatografías. Ya hemos dicho que nuestro próximo tema, por ejemplo, se refiere a la cromatografía gaseosa. La cromatografía gaseosa, que puede ser sólida o puede ser líquida, dependiendo la característica de cada una de estas. Si no hay ninguna pregunta, nosotros estaríamos quedando acá desde un punto de vista, desde un enfoque de lo que es lo más relevante dentro de los procesos de separación y que a nosotros en esta oportunidad nos van a ocupar todo lo referente a lo que a lo que son, diríamos así, los procesos cromatográficos. Es así que la próxima clase nos toca desarrollar la cromatografía de gases y vamos a ver las particularidades que tiene, el principio por el que logra separar cada uno de los componentes de una mezcla, las condiciones que necesita el método, el tipo de muestras a las que se debe someter o en las que se aplica este tipo de cromatografías. Entonces quedamos acá y nos vemos la próxima clase. Que tengan un buen resto de la tarde. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, doctora. Hasta luego.